de los pacientes. También tenemos otros tipos de cambios. Si nosotros pensamos en que la célula que hace esta lectura, al igual que todos nosotros, pero aquí solamente de 4 letritas, fíjense que la célula, cada palabra para la célula está representada por 3 letras dentro de estas 4 que nosotros habíamos mencionado y que se van generando distintas combinaciones. Uno conoce esto como un código genético. Fíjense que justamente si el material genético ADN sufre estos cambios, también podría tener la célula un problema en el marco de lectura que puede hacer. Y es porque también existen mutaciones que se conocen como los indels. Básicamente los indels estarían compuestos por mutaciones que sacan letras, que se conocen como mutaciones deleterias, del término delete, de borrar, pero también tenemos otras que son de inserción, de ahí viene el término indel, inserción de lesión, ¿ya? Este tipo de mutación, independiente si es de inserción o de deleción, causarían cambios en estos marcos de lectura y por lo tanto le correrían las letras a la célula con tal de que, o más bien dicho, como consecuencia podría traer obviamente problemas para la síntesis de una proteína deseada. Si nosotros hablamos de también otros elementos capaces de generar cambios, obviamente tenemos elementos que no solamente sacan bases, que ponen bases o que sustituyen bases. Tenemos también elementos mutágenos que generan alteraciones de las bases. O sea, literalmente están disfrazando las bases nitrogenadas para que se lean de otra manera y que por lo tanto permitieran que se comporten de otra forma también. Y para eso entonces nosotros tenemos también agentes que llamamos alquilantes por un lado y tenemos agentes intercalantes. Cuando hablamos de agentes alquilantes hacemos referencia a agentes que dejan o depositan elementos químicos en estas bases nitrogenadas, en estas letritas, y permiten generar cambios bastante interesantes. Por ejemplo, existe un elemento mutagénico que se llama el etilmetanosulfonato, da lo mismo el nombre, pongámosle lucho en este caso, y lo que hace el lucho básicamente es transformar la guanina, por ejemplo, si la sometemos a etilmetanosulfonato, la transformamos en una forma que se llama etilguanina. Esta etilguanina, que supuestamente es guanina, se comporta como adenina y por lo tanto ya no va a parear con citosina como lo hacía la guanina original, sino que va a parearse con timina. Lo que entonces es tremendamente importante porque generaría un cambio en el material genético y eso obviamente a la postre, a largo plazo, si este material genético se replica, va a transmitir este error a las siguientes rondas de replicación del material genético. También tenemos otros elementos que se llaman intercalantes. Hay uno de ellos que se llama el naranjo de acridina, ¿ya? Y estos elementos son bien choros porque nosotros conocemos el material genético como esta doble hélice, ¿verdad? Que parece una escalera de caracol. Imagínense que este elemento se coloca entre medio de los peldaños de esta escalera de caracol. Y al generar al intercalarse en estos peldaños, generaría cambios. Incluso, dentro de lo que se plantea en la literatura, es que estos compuestos ICR o intercalantes generan rupturas en una o incluso en ambas hebras del material genético. Estas moléculas intercaladas generarían rupturas en el material genético que podrían traer a largo plazo, obviamente, eventos de reordenamiento, de reparación, y obviamente esos eventos de reparación también estarían sometidos a posibles errores. ¿Cuántas veces nos ha pasado que intentamos arreglar, por ejemplo, una taza? Pongamos en una situación hipotética, nadie arregla las tazas, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una taza de cerámica y se nos triza, claro, eso nosotros podríamos efectivamente repararlo. Podríamos tener nuevamente nuestra tacita regalona con nosotros. Sin embargo, dependiendo del daño, nosotros podemos hacer las reparaciones. Y muchas veces cuando los quiebres son muy grandes, a veces se nos olvida colocar alguna pieza. Y lo mismo pasa justamente con este tipo de compuestos ICR. También tenemos otros tipos de mutagénicos, de elementos mutágenos, que son físicos. Si nosotros pensamos en los espectros de luz visible, hay una gran parte, más bien dicho, que no se ve. Y dentro de los que no se ven tenemos la radiación ultravioleta. Nosotros vivimos gracias a la radiación. Sin embargo, la radiación en exceso también puede ser perjudicial para nosotros. ¿Quién de nosotros no ha escuchado, por ejemplo, el tema del cáncer a la piel? ¿Verdad? Que no hay que exponerse a los rayos X o a los rayos gamma.
y que también incluso la radiación cósmica podría causar problemas en, obviamente, las células. Sin embargo, nosotros estamos mucho más familiarizados con los rayos X y con los rayos UV. Sin embargo, estos 4 grupos resultan dañinos para el material genético. Y me quiero centrar justamente en la radiación ultravioleta, que siempre nos dicen que tenemos que cuidarnos de ella, sobre todo en el periodo estival, ¿verdad? En este caso, la radiación ultravioleta causa un tipo de evento mutagénico bastante interesante que se basa justamente en el daño de las bases nitrogenadas. Principalmente, si nosotros pensamos en el material genético, son 2 hebras que se aparean entre sí de manera horizontal por estos puentes de hidrógeno. Sin embargo, la radiación ultravioleta generaría que 2 timinas que estuviesen cercanas dentro de una sola hebra de material genético se pudiesen aparear entre ellas mediante enlaces covalentes, lo que se llama los dímeros de timina. Aquí estoy haciendo referencia aquí, que si tenemos 2 timinas en una sola hebra, podrían aparearse producto de esta radiación. La radiación traería desestabilización en los enlaces que generarían las timinas con la adenina y los invitaría a estas timinas que se tomen de la mano dentro de una misma hebra, lo que no es normal, porque se aparean siempre con la hebra que está al frente. Y eso ya tendría problemas, obviamente, o podría traer problemas graves como el cáncer a la piel. Cuando hablamos de mutaciones espontáneas, ya habíamos conversado esto, estamos hablando de que nadie sabe cómo se produjeron. Pero sí nosotros tenemos cierto conocimiento de algunos eventos que podrían o no causar justamente estas mutaciones de tipo espontánea. Dentro de ellas tenemos errores durante la replicación del material genético. Recordemos que nuestro material genético dentro de nosotros mismos también tiene que ir replicándose, porque si no se nos acaban las células. Y por lo tanto cada célula debe tener un juego de material genético, y por lo tanto cuando ocurren estos eventos de mitosis, tiene que el material genético replicarse previamente. Pero también tenemos elementos transpolibles que son súper interesantes. Dentro de los errores de la replicación del material genético puede ser que la misma ADN polimerasa se equivoque. Eso pasa, y según yo leí alguna vez la literatura, se decía que por segundo en nuestro cuerpo hay más de 1 millón de errores. Pero por ese 1 millón de errores, más del 99,9% de esos errores suelen repararse. Incluso un poquito más, ¿ya? Sin embargo, también tenemos otros elementos que podrían ser causantes de mutaciones espontáneas y que pasa, y que nosotros lo hemos escuchado alguna vez, que tiene que ver con los radicales libres. Muchas veces algunos radicales que se conocen como radicales oxidativos son capaces de generar también daño en el material genético, ocasionando problemas en el apareamiento de una base con otra. También una forma, comillas, de disfrazar justamente las bases nitrogenadas y que se lean y que se comporten como otras bases nitrogenadas. Para esos radicales oxidativos que provienen incluso de eventos de normalidad, como respirar, por ejemplo, tenemos una enorme cantidad de enzimas que permiten eliminar estos radicales oxidativos. Existe la catalasa, existen las superóxidos dismutasa, también hay otros tipos de enzimas en otras especies, ¿ya? Estoy hablando de generalidad en términos de enzimas, no estoy hablando solamente de las nuestras, pero también hay elementos que se llaman los famosos antioxidantes, y los antioxidantes efectivamente sirven para poder amortiguar el efecto, absorber estos radicales oxidativos y reducir la probabilidad de que por algún evento aleatorio nosotros podamos modificar, alterar nuestras bases nitrogenadas. Pero también tenemos elementos que se llaman los transposones, elementos transponibles, y esto lo encuentro sencillamente sensacional. Existen efectivamente pedazos de ADN que saltan de un lugar a otro en nuestro genoma. Aunque no lo crean, se han conocido como transposones. Y los transposones son elementos genéticos que pueden incluso, al saltar, llevarse otros pedazos de material genético a otros lugares del genoma. Y estos eventos completamente azarosos también estarían contribuyendo no solamente a la variabilidad genética, sino también a poder ocasionar desórdenes. No necesariamente negativos, pero también podrían causar algún tipo de alteración. Y por eso es tan importante hacer referencia de que las mutaciones no hacen necesariamente algo malo o bueno. Hasta hace poco
se conversaba, y de hecho había en una entrevista al ministro de Salud, se conversaba si efectivamente un virus se podía transformar en algo bueno. La respuesta es sí, pero teniendo en cuenta lo que hemos conversado en el día de hoy, existen numerosos elementos que están influyendo sobre las mutaciones. Incluso al hablar de que como existen mutaciones, existen mecanismos de reparación del material genético. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos recién de estas dímeros de timina que se originaban por la radiación ultravioleta? Así como existen dímeros de timina por la radiación, por luz hay enzimas que se activan y reparan estos dímeros de timina. También existen sistemas de reparación que son dependientes de la homología. ¿Qué significa? Que si yo tengo una copia exacta del material genético, recordemos que tenemos copias de material genético, están todas en pares, si una copia está buena, se puede utilizar como molde para copiar la otra. Por lo tanto, tenemos incluso, después de la replicación del material genético, si se equivoca la polimerasa, también tenemos un sistema de reparación. E incluso, si no tenemos un par homólogo, o si hay organismos que no tienen un par homólogo, también existen sistemas de reparación, que no son muy efectivos, que no son fidedignos, pero van a estar. Además, hay que considerar de que si hay un virus bueno, además de estos sistemas de reparación de las mutaciones, ¿qué es bueno para el virus? Y además hay que pensar en qué pasa con esa población. Una persona infectada puede tener un virus bueno para la persona, pero ¿cuántos malos van a existir también para esa persona? ¿Cuál de ellos, producto de lo que hablamos de Lurie y Delbruck, surgieron antes de un evento mutacional y después de un evento mutacional? ¿Quién va a ser seleccionado? ¿El bueno o los malos? ¿Cuál es la probabilidad del bueno y de los malos? O incluso, ¿qué pasa si hay muchos buenos, pero por un evento selectivo los malos prevalecen y esto sigue a las siguientes generaciones de esos virus? ¿Qué pasa entonces con esa prevalecencia? ¿Qué pasó con ese virus bueno? Desapareció. Pueden ser tantos eventos azarosos los que causan las distintas fluctuaciones genotípicas y fenotípicas, que en realidad hablar de las mutaciones como algo malo es algo completo y totalmente irresponsable. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos factores que afectan a las mutaciones, factores que pueden estar desde la aleatoriedad, desde factores que pueden inducir mutaciones, factores que pueden reparar mutaciones, como también hablar de factores poblacionales, matemáticos, y que por lo tanto hacen referencia a las que las mutaciones no son nada más que un factor importantísimo en la evolución de las especies. Y bien, damos por terminado entonces este nuevo capítulo de mutaciones. Espero que haya quedado claro el tema de si el virus se puede volver bueno o no, porque en realidad de verdad siento que me dejó como profesor ya una enorme oportunidad de poder hablar de este tema. No es por burlarme ni nada, al contrario, me parece súper útil para poder informar, para poder estar de acuerdo o no con una postura, ya, y por lo tanto les dejo también la reflexión acerca del tema. Nosotros necesitamos informarnos, ya. Muchas veces incluso las personas estando nerviosas se equivocan. Yo me equivoco, si me equivoqué ahora también, disculpen. Sin embargo, tenemos que estar bien informados. Y hay cosas que de verdad, si bien son temas que vi en el colegio o que no he visto jamás porque el profe no estaba, etcétera, 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 ya debemos tener en consideración. Así que de verdad, si ustedes tienen algo que opinar, algún aporte, alguna crítica, por favor hágalo a través de nuestro Instagram, nuestro Facebook, o a través de capsidepodcast@gmail.com. Les dejo también la invitación a, sé que esto es Spotify, pero también estamos en Apple Podcast, se me había olvidado mencionarlo, ya salimos a Apple Podcast, y también les dejo la cordial invitación para quienes tienen justamente su Mac a mano, pueden echar mano también de esa plataforma. Espero que estén muy bien y nos vemos en una nueva edición.